A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido la necesidad de dividir el mundo, en luz y sombra, en orden y caos, en bien y mal. Pero la realidad es más profunda, más compleja. En la mitología egipcia, los dioses no encarnan conceptos absolutos, sino principios cósmicos que trabajan juntos para sostener el equilibrio del universo. Set ha sido interpretado erróneamente como un dios maligno, como una fuerza destructiva, sin propósito. Pero la verdad es otra. Set es el principio del análisis, el agente de la transformación, el dios que desafía la inmovilidad de la existencia. Sin él, nada cambiaría, nada evolucionaría. Esta es su historia. En el principio, el universo no era más que un equilibrio estático, una perfecta inmovilidad. Osiris, el rey divino, representaba esa unicidad inmutable, una eternidad que no conocía fractura ni cambio. Pero nada puede permanecer eterno sin transformarse. Entonces, llegó un dios. Él no es el destructor sin propósito, ni la sombra de un mal absoluto. Es la fuerza que separa, que disgrega, que cuestiona. Él no busca aniquilar, sino revelar. Romper lo indiviso para que lo múltiple exista. Examinar lo que es, para probar si merece seguir siendo. A lo largo de los siglos, este dios ha sido malinterpretado, temido, demonizado. Pero los egipcios sabían la verdad. Sin caos, no hay evolución. Sin ruptura, no hay reconstrucción. Sin desafío, no hay triunfo. Esta es la historia del Dios que desafió lo establecido. La historia del eterno examinador. Su nombre es Set. Desde tiempos inmemoriales, su nombre resuena como un eco en la eternidad. Set, el Dios de la fuerza indómita, el Señor de la tormenta, el portador del caos creador. No es la oscuridad, es la tempestad que despierta a los dormidos, el relámpago que ilumina la verdad. En el árido y vasto desierto, donde el sol quema sin piedad, allí, en la vastedad infinita, su espíritu ruge con la furia de los vientos. No es maldad, es transformación. Es la chispa de la batalla que forja a los fuertes, la rebelión contra lo estancado. Desde los albores de Egipto, Set ha sido el guardián de las fronteras, el protector de Ra en su viaje nocturno, el único capaz de enfrentarse al caos primordial, de desafiar a la serpiente Apophis en las aguas cósmicas. Pero los hombres temieron su fuerza, no comprendieron su papel, y su imagen fue distorsionada, envuelta en sombras. Lo llamaron destructor, lo llamaron traidor. Pero Set jamás fue un demonio. Fue, y siempre será, el equilibrio entre el orden y el cambio. Set nació de la unión de Heb, la tierra, y Nat, el cielo. Desde el momento de su nacimiento, estaba destinado a ser diferente. Tuvo 3 hermanos, cada uno con un papel en el equilibrio cósmico. Osiris, el primogénito y futuro rey de Egipto. Isis, la diosa de la magia y esposa de Osiris. Neptis, su hermana, y su esposa. Juntos, estos 4 dioses formaban la Enéada de Heliópolis, una de las genealogías más importantes de la mitología egipcia. Pero Set no era como los demás. Desde el inicio, su esencia quedó ligada al caos, al desierto, a la fuerza que rompe el equilibrio para dar paso a la transformación. Su propio nombre revelaba su naturaleza. Set, o Setek, un nombre que se asociaba con la tempestad, la fuerza indomable, el poder sin restricciones. Su nombre en jeroglíficos. S, el destructor, el turbulento, el que causa confusión. Un nombre que evocaba terror y respeto. Un dios que no traía paz, sino desafío. Set no siempre fue visto como una amenaza. Durante el Imperio Nuevo, su nombre era sinónimo de poder, de dominio, de protección. Los faraones de la dinastía 19 veneraban su fuerza. Seti I, el hombre de Set, lo llevó en su propio nombre.
Pero el tiempo cambió su destino. A medida que Egipto se transformaba, su culto decayó. Su nombre se volvió un susurro oscuro, una sombra en la memoria de los dioses. Y cuando los griegos llegaron, vieron en él la imagen de su propia tempestad. Tifón, el destructor de los cielos. Set trascendió su tierra natal, convirtiéndose en un símbolo de la tormenta eterna, del poder que nunca puede ser domado. Set era visto como un ser con la cabeza de un animal desconocido, un híbrido entre lo real y lo imposible. Sus orejas altas, su hocico alargado, sus ojos brillantes como los de una fiera en la oscuridad. ¿Por qué su aspecto es tan extraño? Porque Set no pertenece a lo común, a lo predecible. Su forma es única, misteriosa, inclasificable. Los egipcios le dieron el rostro de una criatura que no existe en este mundo, porque Set representa aquello que no puede ser controlado, la fuerza bruta del universo, el caos que no se deja encerrar en una forma definida. Por eso su imagen inspira temor, pero también respeto. Set era la tormenta en el desierto, el rugido del viento, la sombra que acecha el horizonte. El conflicto con Osiris. Para Set, la estabilidad de Osiris era una prisión. Un mundo sin pruebas, sin desafíos, sin evolución. Y así, rompió el equilibrio. El asesinato de Osiris no fue solo un acto de traición. Fue una declaración. El orden sin transformación es estancamiento. El poder sin desafío es una mentira. Set tuvo que cumplir un deber glorioso e infame. Romper la unicidad de Osiris, lo estéril, lo que lo mantenía atrapado en la irrealidad, y hacerlo múltiple y verdadero. No fue un acto de simple destrucción, fue el primer movimiento en el eterno ciclo de transformación. Set es el análisis, la fuerza que disgrega, que separa lo indiviso, que revela las partes ocultas de la existencia. Sin él, el mundo quedaría atrapado, inmóvil, inerte, sin posibilidad de evolución. Él es la tormenta que desgarra, pero también la que despeja el camino. Su furia no es solo caos, es la ruptura necesaria, que permite la reconfiguración del mundo. Pero la guerra que desató Set no fue fácil de ganar. El hijo de Osiris, Horus, se alzó contra él. Y lucharon durante 80 años. 80 años de conflicto, caos y sangre. Set y Horus, ambos lo sabían. El que venciera, definiría el destino del mundo. Y así la guerra entre Set y Horus, desgarró el cielo y la tierra. Y los dioses, no podían ignorarlo más. Reunidos en Heliópolis, se sentaron en juicio. El destino del mundo dependía de su veredicto. Horus exigió el trono, y Set defendió su derecho al poder. Pero esto no era solo un juicio sobre el gobierno de Egipto, era un juicio sobre el propio equilibrio del cosmos. Los dioses deliberaron, y al final, el trono de Egipto fue entregado a Horus. Set no fue destruido, porque el caos no se erradica, solo se contiene. Así que fue desterrado, exiliado a las tierras desérticas, destinado a reinar sobre lo que no puede ser dominado. Pero su historia no terminó allí. Ra vio en él una fuerza necesaria, un poder que no debía ser destruido, sino dirigido. Y así, Set se convirtió en algo más grande. Se convirtió en el guardián de la barca solar. El guerrero eterno contra las fuerzas primordiales. Cada noche luchaba contra Apophis, la serpiente del caos absoluto. Incluso en su derrota, Set encontró un nuevo propósito. Y el universo mantuvo su equilibrio. Porque el caos no es el enemigo del orden. Es su mayor prueba. Set, el gran examinador. Las conductas de los seres son el reflejo de su inteligencia. Y esto
Es lo que Set analiza. No castiga, no premia, no interviene, solo observa. Evalúa cómo cada ser responde a las pruebas de la existencia, porque el destino no está escrito. Se define momento a momento, con cada decisión. Esto es evidente en la naturaleza. Los seres más inteligentes dominan a los menos inteligentes. La inteligencia está en todos, pero en distintos niveles. Algunos evolucionan, se elevan, se transforman en algo más. Otros buscan la comodidad, y con el tiempo, se debilitan, porque quien teme la prueba, queda atrapado en su propia decadencia. Cuando la falta de inteligencia se vuelve generalizada, la especie desaparece. Los humanos no están exentos de esta verdad. Guerras, destrucción, bombas atómicas. Todo ello no es maldad absoluta, es un fallo en la inteligencia colectiva. Y Set no interviene, no salva, no castiga, solo observa y deja que cada ser elija su destino. Porque la prueba no es solo para los vivos. También la enfrentan las estrellas, las montañas, los minerales. Todo lo que existe sigue un ciclo. Nacer, transformarse, desaparecer. Y si aún no comprendemos qué es la vida, ¿cómo podríamos entender el propósito de sus pruebas? Cada ser es evaluado, no por su fuerza, no por su voluntad, sino por su grado de conciencia. Un desafío para un gato no es un desafío para un perro. Un problema para un humano no lo es para una nube, ni para una estrella. Pero el principio es el mismo. Superar la prueba es ascender. Fracasar en ella es descender. Porque la vida no premia ni castiga, solo prueba. Y Set es el gran examinador. Set y los faraones. Los faraones entendieron su poder. No lo vieron como un enemigo, sino como un símbolo de dominio y fuerza. Durante el Imperio Nuevo, en la dinastía 19, Set fue exaltado como el dios de los reyes conquistadores. Los faraones que buscaban expandir sus territorios, que marchaban a la guerra, que gobernaban con determinación, no solo invocaban a Horus, el rey celestial, también invocaban a Set. Porque un gobernante no solo debe preservar el orden, debe ser fuerte para defenderlo. Debe estar dispuesto a desafiar. Debe ser implacable cuando el equilibrio está en peligro. Seti I fue el más ilustre de sus seguidores. Llevó su nombre con orgullo. Seti significa el hombre de Set. En su reinado, Egipto no fue débil. No fue una nación a la defensiva. Fue un imperio en expansión, que fortaleció sus fronteras, que restauró su grandeza, que luchó con la ferocidad del dios al que honraba. Su hijo, Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, también honró a Set. Bajo su reinado, Egipto vivió una de sus épocas más gloriosas. Las victorias militares de Ramsés II, en la batalla de Cadés, fueron atribuidas a la fuerza indomable de Set. Se creía que Set lo protegía en combate, que le otorgaba la resistencia, que lo hacía invencible. Pero, con el tiempo, las tornas cambiaron. Egipto decayó. Los enemigos llegaron. El caos dejó de ser un poder útil y se convirtió en un peligro temido. Set, el protector, fue convertido en demonio. Los sacerdotes lo borraron. Las dinastías tardías lo condenaron. Las inscripciones que una vez lo glorificaron fueron destruidas. Los griegos lo compararon con Tifón, el destructor. El mismo Dios que había protegido el sol fue condenado al olvido. Pero su verdad nunca desapareció, porque mientras exista el peligro, mientras el caos absoluto intente consumir el universo, Set seguirá levantando su lanza, para que el equilibrio jamás se rompa.
Set en la filosofía y en la visión moderna. Set no es el mal. Por siglos fue tratado como si lo fuera. El pensamiento dualista, la necesidad de dividir todo en bueno y malo, hizo que su imagen se distorsionara. Set no encarna la maldad. Set es la prueba, el principio de la transformación, el desafío sin el cual no hay evolución. En la filosofía, la evolución del pensamiento no ocurre en la estabilidad, ocurre en el conflicto. La dialéctica de Hegel explica que todo avance nace de una tesis, una idea establecida. Luego surge la antítesis, una fuerza que la desafía, y de esa tensión nace la síntesis, algo nuevo, algo más fuerte, algo que no podría haber existido sin la prueba. Set es la antítesis, es el factor que rompe lo inmutable, que desestabiliza la monotonía, para que algo superior pueda surgir. En el pensamiento moderno, la evolución no solo se da en lo biológico, sino en lo cultural, en lo espiritual, en lo tecnológico. Sin la crisis, sin la disrupción, no hay progreso. Set no destruye para arruinar, destruye para reconstruir mejor. Hoy, Set sigue existiendo, no como un dios en los templos, sino como una fuerza en el mundo. El pensamiento crítico, el espíritu del innovador, el rebelde que desafía la norma, el visionario que rompe lo establecido, para abrir paso a una nueva realidad. Set está en la ciencia, en las revoluciones, en cada avance que nace del caos y se convierte en orden, porque el mundo no avanza con estabilidad absoluta, avanza en ciclos de crisis y renovación. Y en cada una de esas crisis, Set está presente. Set y su relación con otros dioses. Set nunca estuvo solo. Los mitos lo retratan como un exiliado, un desterrado, un dios apartado del panteón. Pero su historia está entrelazada con la de muchos dioses, porque sin caos, ni siquiera el orden podría definirse. Tot, la sabiduría frente al caos. Cuando los dioses juzgaron la guerra entre Set y Horus, uno de ellos tomó la palabra. Tot, el escriba de los dioses, el guardián del conocimiento. Tot no era un juez cualquiera, era la mente analítica, la que no tomaba partido, sino que buscaba el equilibrio en las palabras y los hechos. Fue él quien intervino cuando el conflicto amenazaba con destruirlo todo. ¿Fue realmente imparcial? Sí, el mundo necesita orden y caos para existir. Anubis, el hijo de la sombra. Algunas versiones del mito afirman que Set no solo fue un guerrero, sino también un padre. Su hijo, Anubis, el dios de la muerte, el guía de las almas. Anubis no pertenecía ni al reino de los vivos, ni al de los muertos. Caminaba entre ambos. ¿Veía a Set como un destructor? ¿O entendía que su papel era necesario? Si la muerte no destruyera lo viejo, la vida nunca tendría espacio para lo nuevo. Quizás, en el silencio del Duat, Anubis comprendía mejor que nadie el propósito de su padre. Maat, el equilibrio en contra del caos. Set y Maat, dos fuerzas opuestas. Ella era el orden cósmico, la que aseguraba que el universo funcionara como debía. Pero si Maat es el equilibrio, entonces Set también forma parte de él. Sin cambio, el orden se estanca. Sin caos, el equilibrio es solo una ilusión. Maat y Set no eran enemigos, sino dos lados de la misma balanza. El dios que cruzó fronteras. Set nació en Egipto, pero su sombra se extendió más allá de sus fronteras. Su imagen cambió, su esencia trascendió. Los nombres variaron, pero la tormenta siguió rugiendo. Set no era solo un dios egipcio, era una fuerza universal. En Canaán,
Los pueblos de Levante adoraban a un dios de guerra, un dios de la tormenta, del trueno, de la fuerza, Baal. Pero cuando los egipcios llegaron, vieron en Baal el reflejo de Set, y así, los dos se fusionaron. Para algunos, un protector, para otros, el caos desatado. Pero la conexión era innegable, porque el trueno no distingue banderas, solo anuncia el poder de la tormenta. Setek en Nubia, el protector del sur. Pero no solo en Canaán su nombre fue invocado. En Nubia, Set también tenía seguidores. Los egipcios lo veían como un dios peligroso. Pero en el sur, se le consideraba un guardián, un dios que protegía las fronteras, que aseguraba la victoria en batalla. Para algunas tribus nubias, Setek no era un traidor, era un escudo contra los enemigos, un dios que no reinaba en palacios, sino en los campos de guerra. Set, el exiliado en Egipto, era un rey en Nubia. Set y la psicología humana. Set vive en cada uno de nosotros, como una fuerza interna, un impulso incontrolable. Desde el nacimiento, nos enseñan a aceptar las reglas del mundo, pero dentro de cada persona, hay una voz que se revela, que se niega a aceptar lo establecido, que cuestiona, que rompe, que desafía. Esa voz es Set, porque sin la duda, no hay evolución. Sin el inconformismo, no hay revolución. Los que se atreven a desafiar el mundo, son los que terminan cambiándolo. La lucha de Set no es solo externa, también es interna, porque llega un momento en el que todo lo que creemos ser se quiebra. Una crisis, un colapso de identidad. Esos momentos son la tormenta antes del renacimiento. Set no solo destruye el orden externo, también destruye las mentiras internas. Nos obliga a preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Soy solo lo que otros esperan de mí? ¿O me atreveré a definirme por mí mismo? Porque solo quien enfrenta su propia crisis puede transformarse en algo nuevo. Carl Jung hablaba de la sombra, la parte reprimida del ser, las emociones ocultas, los deseos prohibidos. Pero lo reprimido no desaparece, solo espera en la oscuridad, hasta el día en que explota. Set es esa sombra, no el enemigo, sino la parte del ser humano, que no puede ser negada. Porque solo cuando aceptamos nuestra sombra, nos convertimos en seres completos. Set no es el caos sin sentido, es el caos que nos obliga a evolucionar. Set en la mente de cada persona. Cada vez que alguien cuestiona las reglas, Set está presente. Cada vez que alguien rompe con su pasado, para renacer, Set está presente. Cada vez que alguien abraza su propia sombra, Set está presente. Porque el caos no solo destruye, el caos libera. Y Set no solo vive en los mitos, vive en cada persona que se atreve a desafiar el mundo, a cuestionar su destino, a destruirse, para renacer. Set nunca desapareció, no fue destruido, no fue olvidado, porque su esencia es inmortal. Sigue latiendo en el universo, en cada tormenta, en cada desafío, en cada mente, que se atreve a romper las cadenas del pasado, y forjar un nuevo destino, porque el caos no es el enemigo del orden, es su mayor prueba. El que lo teme, se aferra a la estabilidad, sin evolución, pero el que lo abraza, encuentra en él la chispa de la transformación. Set es la rebelión, la pregunta que rompe los dogmas, el relámpago que incendia la oscuridad, y la llama que nunca se apaga. Los mitos lo condenaron, pero la historia lo reivindica, porque donde haya cambio, donde haya lucha, donde haya una mente dispuesta a desafiar el mundo, ahí estará Set.
Si te ha gustado este viaje épico por la historia de Seth, suscríbete para más exploraciones en la mitología y el pensamiento ancestral. Dale like y comparte si crees que la historia de Seth merece ser conocida. Activa la campana para no perderte los próximos videos. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas sobre el papel de Seth en la mitología? ¿Lo ves como un destructor o como un transformador? Porque el conocimiento, al igual que el cambio, nunca se detiene. Nos vemos en el siguiente viaje. Y recuerda, el caos no es el final. Es el principio de algo más grande.